Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto comunicarme con ustedes. En esta ocasión vamos a dedicarnos a ver las pruebas de hipótesis, identificadas en los clásicos 5 pasos que se tienen. La idea en general de ver este enfoque de pruebas de hipótesis es ver el concepto de significancia, que lo vamos a ver al final de la diapositiva. Repasando un poco el ejercicio realizado anteriormente, vimos que los salarios dependen de la experiencia y la escolaridad, y de ese modo hemos encontrado tres resultados: el valor de menos 277, el intercepto; el valor de 22,2 dólares, que es el estimador de la experiencia; y el estimador beta 3 de 44,38, que es el estimador de la escolaridad. Habíamos quedado que habíamos detectado que la escolaridad es el doble de la experiencia. O sea, un año adicional de escolaridad en promedio me da el doble de ingresos laborales que simplemente la experiencia. 44 versus 22, a eso nos referimos. Cabe preguntarnos, ¿será posible que el estimador de la escolaridad, por ejemplo, pudiera llegar a ser de 50 dólares? Esa es una pregunta que nos planteamos, ya que yo sé que puede ser 45 o puede ser 46, pero me pregunto, ¿será que 50 dólares es un valor favorable o es un valor probable para el estimador de la escolaridad? Y esto es lo que vamos a plantear según el enfoque de las pruebas de hipótesis. El paso número uno es plantear una hipótesis nula y alterna. Entonces yo me puedo plantear como hipótesis nula que el estimador de la escolaridad, que en este caso lo voy a llamar beta h, va a ser igual a 50 dólares. Y una hipótesis alterna o alternativa es que el estimador de la escolaridad, beta h, va a ser distinto de 50. Eh, Ni mayor ni menor. La fórmula sería que es distinto. Entonces, le cabe preguntarnos, ¿esta fórmula que estamos planteando es adecuada o no es adecuada? Y esos son algunos de los valores que tenemos que plantearnos cuando planteemos el enfoque de las pruebas de hipótesis. Cuando yo digo beta h, o sea, el estimador de la escolaridad distinto de 50, estamos diciendo que existen dos posibilidades: de que sea mayor o de que sea menor a 50. Entonces, como tenemos dos posibilidades dentro del enfoque de las pruebas de hipótesis, vamos a tener dos colas. Entonces, ya hemos planteado la hipótesis nula y alterna, que el estimador de la escolaridad sea 50 y la alternativa que sea distinto de 50. En el segundo paso vamos a seleccionar un nivel de significancia. Normalmente se ha definido por convenio que se trabaja con niveles de significancia de 50%, que es un nivel adecuado, perdón, de 5%, que es un nivel adecuado cuando se trabaja con esto. Entonces definimos un nivel de significancia de 5%. Esto es muy similar a la idea de nivel de confianza. Nivel de confianza no es nada más que uno menos el nivel de significancia. Entonces, si definimos un nivel de significancia del 5%, el nivel de confianza en este caso debería ser del 95%. ¿Sí? 1 menos 0,5 me da 0,95. Entonces tenemos definido tanto como el nivel de significancia del 5% alfa, o el nivel de confianza 1 menos alfa del 95%. Ya hemos realizado el paso número 2. Nos vamos al paso número 3, que es identificar el valor del estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba va a ser, en todo este enfoque, el estadístico t-de-student, que tiene la siguiente fórmula: el valor del estimador menos el valor encontrado o el valor planteado por la hipótesis nula, por eso le pongo BH, todo dividido entre el error estándar del estimador. Bueno, esto me falta corregir. Y de esta forma, tenemos entonces valor de estimador menos el valor planteado por la hipótesis nula, dividido entre el error estándar del estimador. Esta pequeña fórmula la voy a llevar acá para acordarnos de qué se trata. Entonces ya tenemos nuestros tres pasos hasta ahora. Vamos al paso número 4, que es formular una regla de decisión. Para formular una regla de decisión necesito un valor crítico de t, y ese valor crítico de t lo buscamos en tablas.
Para formular nuestras reglas de decisión, lo que tenemos que hacer es verificar cuál es el valor que tiene el valor de crítico. Lo que tenemos que hacer en el fondo es dibujar una tabla T de Student como la que tenemos acá. Identificar cuáles son los valores críticos positivos y negativos, y esos valores críticos nos lo da la tabla T de Student. Entonces utilizamos la tabla T de Student que tenemos acá y verificamos. Necesitamos saber cuántos grados de libertad tengo. Para eso necesito ver el ejercicio, donde tengo 20 datos. Entonces n es igual a 20 grados de libertad. K es el número de variables que estamos estimando perdón, el número de coeficientes que estamos estimando. En este ejercicio hemos realizado la estimación de beta 1, beta 2 y beta 3. Tres coeficientes. Los grados de libertad es la resta de n menos k. 20 menos 3 me da 17. Esos son los grados de libertad que vamos a utilizar. Entonces identifico 17 grados de libertad. Además sé que estoy trabajando con un nivel de significancia del 5% que habíamos definido antes. Entonces vamos a buscar el nivel de significancia de 5% a dos colas. La fila de arriba es cuando se trabaja con una cola y la fila de abajo es cuando se trabaja con dos colas. Entonces buscamos a nivel al 5%, que es esta fila de acá, o esta columna, 0.05, y vamos a buscar a 17 grados de libertad, y eso me da el valor de 2.11. 17 grados de libertad, n menos k, n menos 3, 20 menos 3, al 5% de significancia, 2.11. Entonces, los valores críticos que tenemos acá son los valores de 2.11 positivo y 2.11 negativo. Aquí. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de 2.11 o por encima de 2.11 significa que vamos a rechazar la hipótesis nula. Esta área sombreada de amarillo significa zona de rechazo de la hipótesis nula. El área que se encuentra en blanco es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Esa es nuestra regla de decisión. Entonces, ahora tenemos que ver, tomar la muestra y ver qué es lo que ha pasado. Al decir tomar la muestra significa que realicemos el ejercicio. Entonces vamos a hacer la fórmula de t en la muestra calculada, que esto es igual al estimador beta de la escolaridad, que es 44.38, el que hemos encontrado en el ejercicio anterior, menos el valor beta planteada por la prueba de hipótesis, que es 50. Para el numerador tenemos menos 5.62. El error estándar de beta lo hemos encontrado en la diapositiva donde hablamos de matriz varianza-covarianza del estimador, y eso es igual a 17.75. Entonces, para encontrar t tenemos que dividir menos 5.62 entre 17.75, que es el error típico o error estándar de beta, del beta de la escolaridad. Eso me da un valor de menos 0.32. Vamos aquí. Habíamos definido que esto es 2.11 negativo, 2.11 positivo. El valor de 0.32 me cae aquí, en el área en blanca. Esta área en blanco habíamos definido que es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, tenemos que concluir algo. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Entonces, en función de estos resultados, decidimos no rechazar la hipótesis nula. Bueno, y eventualmente aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula debido a este valor de menos 0.32, que es más pequeño que 2.11, que es el valor T crítico. No rechazamos la hipótesis nula. En otros términos, se dice, bueno, diríamos que no existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula. No existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula. Esta frase que estamos mencionando ahora, que es la conclusión a la que hemos llegado debido a que el estimador ha caído en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, puede ser simplificada directamente con la siguiente idea. El estimador de la escolaridad es estadísticamente significativo
bueno, en este caso, perdón, el estimador de la escolaridad no es estadísticamente significativo, distinto de 50, que es el valor de la hipótesis nula. Otra frase bastante larga que también se puede resumir con la siguiente idea. El estimador de la escolaridad no es significativo. En resumen, cuando rechazamos una hipótesis nula, se dice que el estimador es estadísticamente significativo porque existe evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. Cuando no rechazamos la hipótesis nula, no existe evidencia estadística significativa para rechazar esta hipótesis nula, por lo que se dice que el estimador es no significativo. En resumen, si el estimador cae en la zona de rechazo, o si el valor t cae en la zona de rechazo, el estimador beta es significativo. Cuando el valor t cae en la zona de no rechazo, el estimador beta es no significativo. Entonces, en conclusión, en este video estamos encontrando que el estimador de la escolaridad no es significativo. Seguiremos con el tema de las pruebas de hipótesis en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.